Hay historias que no te pertenecen, pero que de alguna manera te escogen para ser contadas. Esta comenzó un lunes de octubre, cuando el camión de grúa dejó caer en el taller un Ford Fairlane 1966 color azul medianoche que parecía haber visto mejores décadas. Yo estaba barriendo el piso, mi trabajo más sofisticado en aquellos días, cuando escuché el chirrido de las cadenas y el golpe seco de las llantas contra el concreto. Don Héctor salió de su oficina limpiándose las manos en un trapo que ya estaba más sucio que sus manos. A sus 78 años, mi maestro se movía con esa lentitud deliberada de quien ha aprendido que apurarse solo desgasta las articulaciones y el alma. Pero cuando vio el Ford, se detuvo en seco. Lo vi palidecer bajo las manchas de grasa que siempre llevaba en las mejillas. «¿Don Héctor?», pregunté, pero él no me escuchó. Se acercó al auto como quien se acerca a un fantasma. Sus dedos nudosos y marcados por 50 años de trabajo tocaron el cofre con una delicadeza que nunca le había visto. Acarició el metal como se acaricia el rostro de alguien a quien no has visto en mucho tiempo. El chofer de la grúa le extendió unos papeles. «Restauración completa. La clienta quiere que quede como nuevo. Tiene 3 meses». Don Héctor tomó los papeles sin mirar. Seguía con la vista fija en el coche, como si leyera en él un idioma secreto que solo ellos dos compartían. «¿Nombre de la clienta?», preguntó, y su voz sonó rasposa. «Beatriz Solís de Mendoza. Dice que el coche fue de su papá, que quiere venderlo, pero antes restaurarlo. Algo sentimental, supongo». Vi cómo don Héctor tragaba saliva. Se dio la vuelta y regresó a la oficina sin decir palabra, dejándome ahí parado con la escoba todavía en las manos y una montaña de preguntas sin responder. Eso fue hace 6 meses. 6 meses en los que ese Ford azul se convirtió en algo más que un trabajo. Se convirtió en una obsesión. Pero estoy adelantándome. Déjenme explicarles cómo llegué a ese taller y por qué lo que pasó después cambió mi manera de entender el amor, el tiempo y esas grietas invisibles que todos llevamos en el pecho. Me llamo Diego. Tengo 20 años y un futuro tan incierto como el pronóstico del clima. Llegué al taller de don Héctor porque mi abuelo, que en paz descanse, era su compadre. Mi mamá pensó que aprender un oficio sería mejor que seguir perdiendo el tiempo en una universidad que no podía pagar. Tenía razón, aunque en ese momento yo lo veía como una sentencia. El taller Mendoza, porque sí, la ironía es cabrona, quedaba en una calle de Santo Domingo, al sur de la Ciudad de México. Un edificio de 2 pisos con paredes de ladrillo rojo, puertas de metal que chirrían al abrirse, y ese olor. Dios, ese olor a aceite quemado, metal, gasolina y sudor que se te mete en la ropa y ya no sale nunca. Don Héctor vivía en el 2º piso. Nunca se casó, o eso me dijo la primera vez que pregunté. El taller era su casa y su casa era el taller. Desayunaba café negro con pan dulce rodeado de refacciones. Leía el periódico sentado en un asiento de Mustang del 68 y se dormía con el sonido de la avenida como canción de cuna. Era un hombre callado, de esos que hablan poco pero cuando lo hacen, cada palabra pesa. Tenía el cabello completamente blanco, siempre peinado hacia atrás con gomina, y unos ojos color miel que todavía brillaban cuando hablaba de motores. Sus manos eran su diccionario, llenas de cicatrices, cada una con su historia. Una quemadura del 73, un corte del 89, nudillos torcidos de toda una vida peleando con tornillos rebeldes. Me enseñó a leer un motor como quien lee poesía, a escuchar lo que un carro te dice antes de que se queje, a respetar cada pieza porque todas tienen su función, por pequeña que sea. Un motor es como el corazón, mijo, me dijo una vez. Puedes cambiarle partes, limpiarlo, hacerle mantenimiento, pero si le falta algo esencial, nunca vuelve a funcionar igual. Nunca entendí esa frase hasta el día que llegó el Ford. Después de que don Héctor desapareció en su oficina, me acerqué al coche. La pintura estaba opaca, con raspones en las puertas y óxido trepando por los rines. Los asientos de piel estaban cuarteados. El tablero tenía una grieta en diagonal,
y el volante había perdido su forro en varios puntos. Pero había algo más. Una presencia. Como cuando entras a una casa vieja y sabes que tiene historias que contar. Abrí la cajuela. Olía a humedad y a tiempo detenido. Adentro encontré una manta doblada, un gato hidráulico oxidado y una llave, no la llave del auto, esa la tenía don Héctor, sino una llave antigua, pequeña, del tipo que se usa para abrir cajas o joyeros. Estaba atada con un listón rojo que alguna vez fue brillante pero ahora estaba descolorido. La tomé entre mis dedos. Pesaba más de lo que debería pesar un pedazo de metal tan pequeño. Déjala donde estaba. La voz de don Héctor me hizo brincar. Estaba parado detrás de mí, con los papeles del Ford en la mano y una expresión que no supe descifrar. No era enojo. Era algo más profundo. Dolor, quizás. O miedo. ¿La conoce, don Héctor?, pregunté. ¿A la dueña? Él miró el Ford durante un largo rato antes de responder. Conocí a su papá, hace mucho tiempo, otra vida. Eso fue todo lo que dijo. Regresó a la oficina y yo me quedé ahí, con la llave en la mano y la certeza de que acababa de abrir, sin querer, una puerta que había estado cerrada durante décadas. Esa noche, don Héctor no bajó a cenar. Lo escuché caminar de un lado a otro en el segundo piso, ese crujido de madera vieja que ya conocía bien. A las 2 de la mañana, bajé por agua y lo encontré en el taller, sentado en el asiento del conductor del Ford, con las manos en el volante y los ojos cerrados. No dijo nada, yo tampoco. Solo llené mi vaso y subí de nuevo, dejándolo a solas con sus fantasmas. Al día siguiente comenzamos la restauración. Don Héctor trabajaba en ese coche con una dedicación que rozaba lo religioso. Cada tornillo lo limpiaba 3 veces. Cada parte la examinaba bajo la luz como si buscara algo oculto. Me enseñó cosas que no me había enseñado en 6 meses. Cómo leer la historia de un motor por sus marcas de desgaste, cómo cada abolladura cuenta un viaje, cómo el polvo acumulado en ciertos rincones revela los lugares donde el auto pasó más tiempo estacionado. Este coche, me dijo una tarde mientras desmontábamos el motor, tiene una historia, y no soy yo quien debe contarla. ¿Entonces quién?, pregunté. Él sonrió, pero fue una sonrisa triste. El destino, mijo. El destino siempre termina contando lo que nosotros no nos atrevemos a decir. No entendí entonces, pero lo entendería. 3 meses después, cuando una mujer de cabello blanco y ojos color café entrara al taller pidiendo ver el Ford azul que había sido de su padre. Una mujer llamada Beatriz, una mujer que, descubriría después, también llevaba 52 años buscando una llave perdida. Hay amores que no nacen en primavera, sino en el calor asfixiante del verano, cuando el asfalto se derrite y las decisiones se toman con la desesperación de quien busca sombra. Fue don Héctor quien me contó esa historia, no toda de golpe. Él no era hombre de confesiones dramáticas, sino en pedazos, como quien arma un motor sin manual, mientras trabajábamos en el Ford. Una tuerca aquí, un recuerdo allá. Hasta que finalmente pude ver la imagen completa. Era 1967. Don Héctor tenía 26 años y trabajaba en un taller de Coyoacán. No era su taller todavía, ese sueño llegaría después, sino el taller de don Ernesto, un español gruñón que le había enseñado todo sobre motores y nada sobre diplomacia. Beatriz tenía 24, y era secretaria en una notaría del centro. Cada martes y jueves pasaba frente al taller camino a su clase de taquigrafía en una academia que quedaba 3 cuadras más adelante. Siempre a las 6 de la tarde, siempre con un vestido diferente, siempre con ese caminar decidido de quien sabe exactamente a dónde va y por qué. Héctor la vio pasar durante 3 meses antes de atreverse a hablarle. ¿Sabes qué me hizo finalmente dar el paso?, me preguntó mientras lijábamos el cofre del Ford. Su risa. Un día la escuché reírse con una amiga en la esquina. Fue una risa completa, de esas que salen del estómago, y pensé, necesito conocer a alguien que se ríe así. El pretexto fue perfecto. El papá de Beatriz, don Jorge Solís,
Acababa de comprar un Ford Fairlane 1966 azul medianoche, el mismo que ahora descansaba en nuestro taller como un viajero cansado. Lo había comprado de segunda mano, con algunos detalles mecánicos que necesitaban atención. Y por esas casualidades que el destino orquesta, don Ernesto conocía a don Jorge de la tertulia dominguera del Café La Habana. «Dile a tu hija que pase el coche», le dijo don Ernesto. «Que mi aprendiz le eche un ojo». Así fue como Beatriz llegó al taller un sábado de agosto, manejando ese Ford con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Era la primera vez que conducía el coche de su papá sin supervisión. Héctor me describió ese momento con tanto detalle que juro que podía verlo. El polvo dorado flotando en el rayo de sol que entraba por la puerta del taller, el olor a gasolina mezclado con perfume de gardenias, el sonido del motor apagándose, y luego el silencio que se llenó con la voz de ella. «¿Usted es el mecánico?» No era desprecio, era genuina sorpresa. Héctor tenía las manos negras de grasa, el uniforme manchado, y probablemente olía a aceite quemado. Beatriz traía un vestido amarillo con flores blancas, un pañuelo en el cabello, y zapatos de tacón que no tenían ningún sentido para ir a un taller mecánico. «Soy el aprendiz», respondió Héctor, limpiándose las manos en un trapo que solo las ensució más. «Pero llevo 3 años aprendiendo. Ya casi sé algo». Beatriz sonrió, y Héctor supo que estaba perdido. La revisión del coche duró 1 hora. El problema era simple. El carburador necesitaba ajuste, pero Héctor lo estiró como pudo, explicándole cada detalle, mostrándole cada pieza, inventando complejidades que no existían solo para que ella se quedara un poco más. «¿Siempre hablas tanto?», le preguntó ella en algún momento, con esa sonrisa que no sabía si era burla o coquetería. «Solo cuando estoy nervioso», admitió él, y esa honestidad brutal lo salvó. Beatriz regresó 3 días después, supuestamente porque el coche hacía un ruido extraño. Héctor revisó todo y no encontró nada, pero le dijo que necesitaba observación durante unos días, que mejor lo dejara en el taller. «¿No será que solo quieres que regrese?», preguntó ella, y ahora la sonrisa era definitivamente coquetería. «¿Funciona?», preguntó Héctor. «Tal vez». Así empezó. Beatriz inventaba problemas con el Ford. Héctor inventaba soluciones que requerían múltiples visitas. Don Ernesto gruñía sobre los gastos de refacciones innecesarias, pero nunca dijo nada. Había sido joven alguna vez y entendía que el amor y la mecánica a veces usan las mismas excusas. Para octubre ya no necesitaban excusas. Héctor la esperaba cada tarde con las manos limpias y una camisa menos manchada. Beatriz llegaba con cualquier pretexto, que si el Ford jalaba hacia la izquierda, que si había una vibración extraña, que si el velocímetro no marcaba bien. «Siempre el Ford», me dijo don Héctor, y su voz se quebró un poco. Todo giraba alrededor de ese coche maldito. Se besaron por primera vez dentro del Ford, en el asiento trasero, un viernes lluvioso de noviembre. Héctor había terminado de cambiarle las balatas y le ofreció llevárselo a su casa, ya que estaba lloviendo fuerte. Beatriz aceptó con la condición de que él manejara. Todavía le daba nervio la lluvia. A medio camino, el motor se apagó. Años después, Héctor admitiría que lo apagó él, que desconectó un cable específico para tener una excusa para detenerse. Beatriz probablemente lo sabía, pero no dijo nada. Se estacionaron bajo un árbol de jacarandas, con la lluvia tamborileando en el techo metálico. Héctor le pidió que esperara mientras revisaba el motor. Se mojó completo bajo la lluvia, manipuló el motor lo suficiente para que pareciera convincente, y regresó al auto chorreando agua. «Está arreglado», dijo. «Solo era una conexión floja». «Claro», respondió Beatriz. «Una conexión floja». Se miraron. El parabrisas estaba empañado. Afuera, la Ciudad de México desaparecía bajo el agua. Adentro del Ford azul, solo existían ellos dos. «¿Te puedo besar?», preguntó Héctor. «Pensé que nunca lo pedirías», respondió ella. «Me contó que sabía a canela».
que sus manos eran suaves pero su beso era decidido. Que cuando se separaron, ella le dijo, «Más te vale que ese motor sí funcione porque no pienso caminar bajo la lluvia». El motor funcionó. Pero algo en ambos quedó permanentemente descompuesto. Durante un año entero, el Ford azul fue su cómplice y su refugio. Ahí se contaban secretos en el asiento delantero. Ahí planeaban un futuro que se sentía tan sólido como el acero del cofre. Ahí Héctor le propuso matrimonio con un anillo que había costado 3 meses de salario, y que ella aceptó con lágrimas que mancharon el vestido verde que usaba ese día. Pero había un problema. Uno que ambos sabían pero del que no hablaban. Don Jorge no aprobaba a Héctor. Para él, un mecánico no era suficiente para su hija. Beatriz era secretaria, sí, pero venía de buena familia. Su papá tenía contactos. Podía conseguirle un mejor partido, alguien con estudios, con futuro. No un muchacho que olía a grasa y que tenía las uñas permanentemente negras sin importar cuánto las tallara. «Me odia», le decía Héctor a Beatriz. «No te odia. Solo no te conoce», respondía ella. Pero ambos sabían que era mentira. Decidieron esperar. Beatriz convencería poco a poco a su padre. Héctor ahorraría para poner su propio taller. Se casarían cuando todo estuviera en orden. Tenían tiempo. Tenían certeza. Tenían el Ford azul como testigo de sus promesas. Y entonces llegó el verano del 68, los Juegos Olímpicos, la tensión en las calles, las marchas, el 2 de octubre, todo lo que sabemos ahora pero que ellos vivieron sin entender del todo qué estaba pasando. Don Jorge decidió que era momento de salir de la ciudad. Tenía un hermano en Guadalajara con un negocio de importaciones. Le había ofrecido un puesto gerencial. Buen sueldo, casa incluida, estabilidad. Era la oportunidad que estaba esperando. «Nos vamos en 3 semanas», le dijo Beatriz a Héctor un sábado de septiembre, en el asiento trasero del Ford, estacionados en el mismo lugar bajo las jacarandas donde se habían besado por primera vez. «¿Cuándo regresan?» Beatriz no respondió de inmediato. Sostuvo las manos de Héctor entre las suyas, con tanta fuerza que le dejó marcas en la piel. «Papá dice que será permanente, que allá hay más futuro, que aquí las cosas se van a poner feas. Entonces me voy contigo». «¿Cómo? No tienes trabajo allá, no conoces a nadie». «Te conozco a ti, es suficiente». Pero no era suficiente, y ambos lo sabían. Tenían 20 días para encontrar una solución, 20 días que pasaron como 20 minutos. Héctor habló con don Ernesto sobre abrir una sucursal en Guadalajara. Don Ernesto le dijo que no era buen momento, que apenas podían con el taller de la Ciudad de México. Beatriz habló con su papá sobre quedarse. Don Jorge le dijo que si tanto quería a ese mecánico, que le demostrara su valía manteniéndose leal mientras ella estaba lejos. Si es amor de verdad, sobrevivirá a la distancia. El último día, Héctor le dio una llave. «Es del joyero donde guardo mis ahorros», le dijo. «Es todo lo que tengo. Es tuyo. Espérame un año para ahorrar más, para convencer a tu papá, para que pueda ir por ti como debe ser». Beatriz tomó la llave. La ató con un listón rojo que traía en el cabello. «1 año», prometió. «Te espero 1 año». Se despidieron dentro del Ford azul, llorando ambos, aferrados uno al otro como si la fuerza de su abrazo pudiera detener el tiempo, la familia, el destino. Héctor vio cómo el Ford se alejaba por la avenida con Beatriz en el asiento del pasajero y don Jorge manejando. Ella volteó. Él levantó la mano. El Ford dio vuelta en la esquina y desapareció. Don Héctor hizo una pausa larga en su relato. Estábamos lijando las puertas del Ford y sus manos se habían detenido. Tenía los ojos brillantes. Nunca más volví a verla, mijo. 52 años esperando. Y mírate, el destino tiene un sentido del humor cabrón. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque algo en mí ya sabía que la respuesta no iba a ser feliz. Pasó todo y nada, respondió. Pasó la vida. Ahora termina de lijar esa puerta que no se va a arreglar sola. Y no dijo más ese día.
Pero yo sabía que había más historia, mucho más. Solo tenía que esperar a que el Ford estuviera listo. Porque algo me decía que cuando ese coche volviera a brillar como en 1966, las respuestas llegarían con él. Hay objetos que guardan más que su función original. Una llave, por ejemplo, no solo abre cerraduras, también abre portones del tiempo, puertas de memoria, archivos del corazón que creíamos haber cerrado con candado. 2 meses después de que comenzara la restauración del Ford, encontré la carta. Era un martes gris, de esos que la Ciudad de México tiene cuando el smog se mezcla con el cielo y todo parece estar debajo de un filtro sepia. Don Héctor había salido a conseguir una refacción específica para el carburador. Insistía en que fuera original del 66, nada de réplicas modernas, y yo me había quedado limpiando el interior del coche. Los asientos de piel ya estaban restaurados. Don Héctor había contratado a un tapicero de la Merced que todavía trabajaba a la antigua, cosiendo a mano cada centímetro. El tablero estaba pulido, la grieta reparada con resina especial. Los cristales brillaban. El volante tenía forro nuevo del mismo color que el original. Estaba aspirando debajo del asiento del conductor cuando escuché un ruido hueco. Algo se había desprendido. Me agaché con la lámpara y vi un pequeño compartimiento oculto debajo del asiento. De esos que los fabricantes ponían en los años 60 para guardar documentos importantes. La tapa se había aflojado con el tiempo. Dentro, había un sobre manila, amarillento, con el papel quebradizo que da el tiempo. Lo saqué con cuidado. No tenía ningún nombre escrito afuera, solo una fecha escrita a mano en la esquina. 15 de septiembre de 1968. Dudé. Don Héctor me había enseñado que en el taller se respetaban 2 cosas, las herramientas ajenas y la privacidad de los clientes. Pero algo en ese sobre me llamaba. Una intuición. O tal vez solo la curiosidad de los 20 años que todavía no entienden que hay puertas que es mejor no abrir. Lo abrí. Adentro había una carta. 3 páginas escritas a mano con esa caligrafía perfecta de las señoritas que aprendieron en las escuelas de monjas. La tinta azul se había desvanecido en algunos lugares, pero todavía era legible. Querido Héctor, te escribo esto sabiendo que tal vez nunca lo leas. Papá vigiló el correo durante meses y sé que interceptó tus cartas. Las 3 que me enviaste. Las encontré escondidas en su estudio. Las leí llorando, leyendo tu dolor, tu confusión, tu enojo. No me abandonaste. Yo tampoco te abandoné. Nos abandonaron las circunstancias, la distancia, los padres que creen saber qué es mejor para sus hijos. Llegué a Guadalajara y te escribí todos los días durante 2 meses. Nunca recibí respuesta. Llamé al taller 7 veces. Don Ernesto me decía que no querías hablar conmigo, que habías conocido a alguien más, que era mejor que te olvidara. Después me enteré. Papá había hablado con don Ernesto. Le había pedido, ¿pagado?, que me dijera eso, que cortara toda comunicación. Hace 3 semanas conocí a alguien aquí. Roberto. Es ingeniero. Tiene el futuro que papá quiere para mí. Es amable. Dice que me ama. Y yo quiero creerle. Quiero creer que puedo amar a alguien que no seas tú. Esta carta la voy a dejar en el Ford. Papá lo va a vender antes de fin de año. Dice que allá no lo necesitamos, que los autos nuevos son mejores. Tal vez algún día vuelvas a ver este coche. Tal vez lo compres. Tal vez encuentres esto, o tal vez no. Tal vez solo escribo esto para decir en voz alta lo que no me atrevo a decir de frente. Te amé con todo lo que era y todo lo que pude ser. Me enseñaste que el amor no necesita perfume ni vestidos bonitos, que puede nacer entre grasa y metal, que puede vivir en el asiento trasero de un Ford azul bajo las jacarandas. Guardo tu llave, la ato todos los días en mi cabello con el listón rojo. Es mi manera de recordar que hubo alguien que me vio más allá de lo que mi apellido prometía. Alguien que me besó en la lluvia sin importarle mojar su único uniforme limpio. Si algún día lees esto, quiero que sepas, no me arrepiento de nada.
Cada beso robado, cada tarde inventando problemas mecánicos, cada promesa hecha en la oscuridad del taller valió cada lágrima que derramé después. Te amé, Héctor. Te amaré siempre, incluso cuando esté con otro, incluso cuando pasen los años, incluso cuando mi memoria falle y olvide todo lo demás. Tu llave seguirá conmigo. Tuya para siempre. Beatriz, leí la carta 3 veces. Con cada lectura, el taller se hacía más pequeño y el nudo en mi garganta más grande. Ahora entendía por qué don Héctor había palidecido al ver el Ford, por qué trabajaba en él con esa devoción enfermiza, por qué a veces lo encontraba por las noches sentado en el asiento del conductor, con los ojos cerrados, como si viajara en el tiempo. Este no era solo un trabajo de restauración, era una arqueología del corazón. Cada pieza que limpiaba, cada tornillo que ajustaba, era una forma de recuperar lo que el tiempo le había quitado. Guardé la carta en su sobre. La escondí en el cajón de mi caja de herramientas. No sabía si debía mostrársela a don Héctor o fingir que nunca la había encontrado. Cuando él regresó, traía la refacción y un café para cada uno. Me miró de esa manera que tienen los viejos de saber cuando algo pasa aunque no digas nada. ¿Qué encontraste?, preguntó. ¿Cómo sabe? Porque tienes esa cara. La cara de quien leyó algo que no debía pero que necesitaba leer. Le conté. Le mostré la carta. Se sentó en su banco de trabajo y la leyó despacio, con las manos temblorosas. Cuando terminó no lloró. Solo se quedó mirando el papel con una expresión que no supe descifrar. Nunca dejé de escribirle, dijo finalmente. Durante 2 años le mandé cartas. Todas me las regresaban. Destinatario desconocido. Fui 3 veces a Guadalajara. Su papá me corrió las 3 veces. Amenazó con llamar a la policía. ¿Y después? Después la vida. Don Ernesto murió. Heredé el taller. Me concentré en el trabajo. Tuve un par de novias que no prosperaron. El amor de mi vida se había ido y yo seguí existiendo. 52 años existiendo, mijo. No viviendo. Existiendo. Miró el Ford con una intensidad que dolía. Por eso cuando vi que ella lo traía a restaurar, pensé que era una señal. Que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Pero ella lo mandó con su hija. Ni siquiera vino personalmente. Porque no sabe que usted está aquí, dije. No sabe que este es su taller. ¿Y cómo va a saberlo? Para ella soy un fantasma de hace 50 años. Probablemente piensa que estoy muerto, o que me olvidé de ella, o que nunca existió lo nuestro. Sacó del bolsillo de su camisa una cadena fina de plata. Colgaba de ella una llave pequeña, idéntica a la que yo había encontrado en la cajuela del Ford. Nunca la usé, me dijo. Fue mi promesa. El joyero sigue ahí, arriba, en mi cuarto, lleno con los ahorros que nunca gasté porque esperaba gastarlos con ella. Patético, ¿verdad? Un viejo con un joyero lleno de billetes viejos y una llave al cuello como si fuera un santo milagroso. No es patético, dije, y lo decía en serio. Es fiel. Es estúpido. La fidelidad a un fantasma es la peor forma de estupidez. Pero no era un fantasma, y ambos lo sabíamos. Beatriz estaba viva, en algún lugar de esta ciudad, y en un mes, cuando el Ford estuviera terminado, tendría que venir a recogerlo. ¿Le va a decir?, pregunté. Don Héctor volvió a guardar la llave dentro de su camisa. ¿Decirle qué? Hola, Beatriz. Soy el mecánico del que te enamoraste hace 50 años. ¿Casualidad que trajiste el Ford al taller donde trabajo? Suena a argumento barato de telenovela. Pero la carta la escribió una muchacha de 24 años que todavía creía en finales felices. Ahora es una señora de 76. Tiene familia, vida, quizás hasta nietos. ¿Qué derecho tengo yo de aparecer y revolver su pasado? No supe qué responder. A los 20 años, uno cree que el amor lo puede todo, que el tiempo no importa, que siempre hay segunda oportunidad. Pero mirando a don Héctor, con su cabello blanco y sus manos manchadas de grasa,
Entendí que a veces el amor también significa dejar ir, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Vamos a terminar el Ford, dijo, levantándose. Le vamos a devolver toda su gloria. Y cuando ella venga a recogerlo, yo me voy a quedar en la oficina y tú le vas a entregar las llaves, sin dramas, sin escenas. Restauramos el coche y cerramos ese capítulo. ¿Estás seguro? Nunca he estado seguro de nada en mi vida, mijo, pero tengo 78 años. Ya es tarde para empezar. Trabajamos en silencio el resto del día, pero esa noche, cuando subí a mi cuarto, don Héctor me había dado el cuarto de invitados en el segundo piso, lo volví a escuchar caminar. De un lado a otro, como un animal enjaulado, como alguien que tiene todas las respuestas pero ninguna pregunta correcta. Y yo, que apenas comenzaba a entender qué era el amor, me pregunté si algún día me convertiría en eso. Un viejo con una llave al cuello, esperando algo que nunca llegaría. El obstáculo no vino del destino ni de la distancia. Vino de donde siempre vienen los obstáculos más difíciles, de la gente que te quiere y que por quererte, te encierra. Conocí a la hija de Beatriz 2 semanas después de encontrar la carta. Se llamaba Patricia y tenía esa eficiencia cortante de las mujeres de 50 y tantos que han aprendido que en este mundo o mandas o te mandan. Llegó al taller un miércoles por la tarde, manejando una camioneta nueva que contrastaba violentamente con la estética vintage de nuestro negocio. Traía traje sastre, tacones altos y una tablet bajo el brazo. Era el tipo de persona que vive revisando el reloj aunque no tenga prisa. Buenas tardes. Vengo a verificar el avance del Ford Fairlane 1966. Mi madre es la propietaria. Don Héctor estaba en la oficina. Yo estaba puliendo las molduras cromadas del coche. Me limpié las manos y le extendí una. Diego, mucho gusto. El auto está casi listo. Ella me dio la mano con esa formalidad de quien cumple un protocolo, pero que preferiría no tocarte. Patricia Mendoza. ¿Puedo verlo? Le mostré el Ford. Llevábamos 10 semanas trabajando en él y la transformación era notable. La pintura azul medianoche brillaba como si acabara de salir de la agencia. Las cromadas relucían. Los interiores olían a piel nueva. El motor, que don Héctor había reconstruido pieza por pieza, ronroneaba con la suavidad de un gato satisfecho. Patricia caminó alrededor del auto sin expresión. Tocó el cofre con un dedo, como quien verifica que algo esté limpio. «¿Se ve bien?», dijo, y sonó más acrítica que a cumplido. «¿Cuándo estará terminado?». 2 semanas más o menos. Estamos esperando unas refacciones del sistema eléctrico. ¿2 semanas? El contrato decía 3 meses. Ya llevamos casi 3. Es que don Héctor quiere que quede perfecto. Es un auto clásico, merece... Es un auto viejo, me interrumpió. Un capricho de mi madre. Honestamente no entiendo por qué no lo vendió hace años. ¿O por qué ahora quiere restaurarlo para venderlo? Pudo haberlo vendido así y ahorrarse este gasto. Había algo en su tono. No era crueldad exactamente. Era cansancio. El cansancio de quien lleva años cuidando a alguien más y ya no le quedan energías para los sentimentalismos. Su madre tiene apego al coche, dije, tratando de sonar neutral. Mi madre tiene apego a un pasado que ya no existe. Este coche fue de mi abuelo. Él murió hace 30 años. Mi papá murió hace 5. Ella vive sola en una casa demasiado grande con un jardín que ya no puede cuidar y un auto que no puede manejar. Pero se niega a vender nada porque todo tiene valor sentimental. Se dio la vuelta para mirarme directamente. ¿Sabe cuánto cuesta mantener esa casa? ¿Cuánto gasté en esta restauración? ¿Cuántas horas paso cada semana organizando su vida porque ella se niega a mudarse a un lugar más pequeño, más seguro? No sabía, dije, porque no sabía qué más decir. Nadie sabe. Nadie ve el trabajo invisible de cuidar a un padre anciano. Solo ven a la hija mala que quiere vender las cosas de mamá. Pues sepa que no lo hago por dinero. Lo hago porque me preocupa. Tiene 76 años. Su presión es inestable.
Se olvida de tomar sus medicinas. El mes pasado la encontré en el suelo del baño. Se había mareado. Gracias a Dios que solo fue un susto. Patricia sacó su celular y me mostró una foto. Beatriz. Cabello blanco recogido en un chongo. Lentes. Sonrisa cálida. Estaba en un jardín lleno de flores, con tierra en las manos y alegría en los ojos. Esta es mi mamá. La amo. Por eso hago lo que hago. Pero a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. Como vender el Ford, como vender el Ford, como vender la casa, como convencerla de mudarse a un departamento cerca del mío donde pueda cuidarla mejor. Ella dice que no, que está bien, que puede sola. Pero no puede, ya no. Guardó el teléfono y miró el auto otra vez. Terminen esto rápido. Entre más tiempo pase, más difícil será convencerla de que se desprenda de él. ¿Ella sabe que viene usted a revisar el avance? Patricia dudó antes de responder. No exactamente. Ella cree que el auto está en restauración y que le avisaremos cuando esté listo. Prefiere no involucrarse en el proceso. Dice que le duele verlo así, desarmado, como si fuera un cuerpo en autopsia. Tal vez deberían decirle que está casi listo, que venga a verlo. ¿Para qué? ¿Para que se ilusione? ¿Para que cambie de opinión sobre venderlo? El plan es simple. Terminan el auto, lo vendemos, usamos ese dinero para la mudanza, sin dramas emocionales de por medio. Me sentí incómodo. Entendía su punto. Cuidar a un padre anciano no es fácil, pero algo en su lógica me molestaba. Como si la eficiencia pudiera resolver todo. Como si las emociones fueran solo obstáculos a superar. Su mamá conoce al dueño del taller, dije de repente. No sé por qué lo dije. Tal vez porque sentía que Beatriz merecía saber. Tal vez porque vi en Patricia el mismo tipo de protección que don Jorge había ejercido sobre Beatriz 50 años atrás. El amor que encierra. Patricia frunció el ceño. ¿Cómo? Don Héctor, el mecánico. Conoció a su mamá hace muchos años. ¿De dónde? Hace mucho tiempo. Él trabajaba en otro taller. En Coyoacán. Su abuelo llevaba el Ford ahí. Vi cómo procesaba la información. Era inteligente. Las piezas empezaron a acomodarse en su cabeza. ¿Qué tan bien se conocían? Eso debería preguntárselo a su mamá. No, te lo pregunto a ti. ¿Qué tan bien se conocían? Dudé. Pero la carta de Beatriz seguía en el cajón de mi caja de herramientas. Sus palabras seguían frescas en mi memoria. Te amé con todo lo que era y todo lo que pude ser. Eran novios, dije finalmente. Se iban a casar. Patricia se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló de nuevo, su voz tenía filo. Mi mamá se casó con mi papá en 1970. Que yo sepa, no tuvo ningún novio antes. Pues lo tuvo, y era don Héctor. ¿Por qué nunca me habló de él? No lo sé. Tal vez porque duele. Tal vez porque su papá no lo hubiera entendido. Tal vez porque hay amores de los que no se habla porque hablar de ellos los hace más reales. Patricia miró hacia la oficina donde don Héctor trabajaba con la puerta cerrada. Su expresión era indescifrable. ¿Él sabe que el auto es de mi mamá? Sí. ¿Ella sabe que él tiene este taller? No. Patricia exhaló lento, como quien acaba de recibir noticias que no quería recibir. Esto complica las cosas. ¿Por qué? Porque mi mamá no necesita complicaciones, necesita estabilidad, calma. No necesita que un viejo amor aparezca y le revuelva el pasado. ¿Y si ella lo necesita? Pregunté. ¿Y si lo que necesita no es estabilidad, sino... ¿Qué? ¿Una segunda oportunidad? ¿A los 76 años? Por favor. Esas son fantasías de películas. Son personas, con sentimientos, con historia. Patricia me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Eres muy joven. Todavía crees que el amor lo puede todo. Pero cuando seas mayor entenderás que hay cosas más importantes. La salud, la seguridad, la estabilidad. El amor es bonito cuando tienes 20. A los 70, es un riesgo. Sacó una tarjeta de su bolsa y me la extendió.
Cuando el auto esté listo, me llamas a mí, no a mi mamá, a mí. Yo me encargo de todo. Y por favor, que don Héctor no se aparezca cuando ella venga a recogerlo. No quiero dramas. ¿Entendido? No respondí. Ella tomó mi silencio como aceptación. 2 semanas, dijo antes de irse. Ni un día más. Cuando su camioneta desapareció por la calle, don Héctor salió de la oficina. Había escuchado todo. «Ya oíste a la licenciada», dijo con una sonrisa amarga. Nada de dramas, nada de segundas oportunidades, solo negocios limpios y eficientes. Es una hija preocupada, me interrumpió. Y tiene razón. ¿Qué voy a ofrecerle yo a Beatriz? ¿Un taller viejo? ¿Un mecánico más viejo todavía? ¿50 años de conversaciones pendientes? Le puede ofrecer la verdad, que nunca dejó de escribirle, que nunca la olvidó. La verdad no paga cuentas médicas, mijo. La verdad no cuida a nadie cuando se marea en el baño. Regresó a la oficina y cerró la puerta. Lo escuché mover papeles con más violencia de la necesaria. Me quedé ahí parado, mirando el Ford azul que brillaba bajo las luces del taller. Un coche hermoso, perfecto. Sin saber que había sido construido sobre 50 años de silencio. Y por primera vez desde que empecé a trabajar ahí, me pregunté si restaurar era lo correcto. O si algunas cosas era mejor dejarlas rotas. Porque a veces la perfección solo hace más evidente lo que se perdió. Los últimos toques son los que más duelen, porque sabes que cuando termines, tendrás que dejar ir. Don Héctor trabajó en el Ford durante esas 2 últimas semanas con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Cada tornillo lo ajustaba 3 veces. Cada superficie la pulía hasta que podía verse reflejado. El motor lo encendía y apagaba 10 veces al día, escuchando cualquier variación en el sonido, cualquier indicio de imperfección. Yo lo observaba trabajar y entendía que no estaba restaurando un auto. Estaba construyendo un mensaje. Cada pieza era una palabra no dicha. Cada ajuste era una disculpa. Cada hora invertida era una forma de decir, mira lo que hice por ti. Mira cuánto importas todavía. El jueves antes de la entrega, don Héctor me pidió que lo acompañara arriba. Era la primera vez que me invitaba a su departamento. Era pequeño. Una recámara, un baño, una salita con una cocina integrada. Todo ordenado con esa pulcritud militar de los hombres que viven solos, y han aprendido que el orden externo compensa el caos interno. Me llevó a su recámara. En la mesita de noche había una fotografía en blanco y negro dentro de un marco de plata. Una muchacha de cabello negro hasta los hombros, sonriendo con una combinación de timidez y atrevimiento. Traía puesto un vestido de flores, zapatos blancos. «Es ella», dijo don Héctor. Agosto del 67. Yo tomé esa foto con una cámara prestada. Ese día habíamos ido a Chapultepec. Comimos esquites. Nos perdimos en el bosque a propósito. Me besó debajo de un ahuehuete que tenía como 200 años. Y yo pensé, quiero que este momento dure otros 200 años más. Abrió el cajón de la mesita. Adentro estaba el joyero. Era de madera de cedro, tallado a mano, con iniciales grabadas en la tapa. H, M, plus, B, S. Lo hice yo mismo, dijo. Me tomó 3 meses. Lo hice en secreto, después del trabajo, en el rincón del taller. Le puse bisagras de bronce. Cerradura antigua. Quería que fuera especial. Sacó la llave que siempre traía al cuello y abrió el joyero. Adentro no había dinero como había dicho. Había cartas, docenas de cartas. Todas en sobres blancos, todas con la misma dirección en Guadalajara, todas selladas con «Devolver al remitente» o «Destinatario desconocido». 87 cartas, dijo don Héctor. Una cada semana durante casi 2 años. Las primeras son largas, le contaba todo. Cómo iba el taller, qué coches habíamos reparado, cuánto la extrañaba. Las últimas son más cortas. Solo decían, sigo esperando, te sigo amando. Debajo de las cartas había billetes viejos, cientos de ellos, de denominaciones que ya no existían.
Ahorré durante 50 años, continuó. Cada semana apartaba algo. Nunca supe para qué. Para el viaje que nunca hice. Para la boda que nunca tuvimos. Para una vida que solo existió en mi cabeza. Cerró el joyero y me lo extendió. Quiero que se lo des. ¿Qué? Cuando venga a recoger el Ford. Quiero que se lo des. Dile que estaba en el auto, que lo encontraste al restaurarlo. Pero, don Héctor, no voy a estar aquí cuando llegue. Me interrumpió. Voy a salir. No puedo verla. No después de 50 años. No puedo ser el viejo que soy ahora frente a la muchacha que guardo en mi memoria. Ella también es vieja. Lo sé. Pero en mi cabeza sigue teniendo 19 años. Sigue usando ese vestido de flores. Sigue riendo de esa manera que hace que todo lo demás desaparezca. Y no quiero que la realidad me quite eso. Es lo único que me queda. Eso es cobardía, dije, y me sorprendí de mi propia osadía. Don Héctor sonrió con tristeza. Sí, pero es una cobardía honesta. Es mejor que aparecer y decepcionarla. ¿Qué voy a decirle? ¿Perdón por no buscarte más? ¿Perdón por rendirme? ¿Perdón por seguir vivo mientras tú construías otra vida sin mí? Puede decirle la verdad. La verdad es que fui un cobarde hace 50 años y sigo siendo un cobarde ahora. Algunas cosas no cambian con la edad, mijo. Solo se hacen más evidentes. No supe qué responder. Tomé el joyero entre mis manos. Pesaba como si tuviera piedras adentro. El viernes terminamos el Ford. Era perfecto. Un pedazo de 1966 transportado intacto al 2024. Lo sacamos del taller para tomar fotos bajo el sol de la tarde. La pintura brillaba tanto que dolía mirarlo. Los cromados reflejaban el cielo. El motor cantaba. Es el mejor trabajo que he hecho en mi vida, dijo don Héctor, y tenía los ojos húmedos. Y también el último. ¿El último? Voy a cerrar el taller. Ya es hora. Tengo 78 años. ¿Cuántos Ford más voy a restaurar? Este era el que importaba. Ahora ya está. Ya puedo descansar. ¿Y yo? Tú te vas a quedar con el negocio. Si quieres. Está a tu nombre desde hace un mes. Me fui al notario sin que lo supieras. El edificio, las herramientas, todo. Mi abogado tiene los papeles. No puedo aceptar. Ya está hecho. No es regalo. Es herencia. Prefiero dártela en vida. Ver qué haces con ella. Eres buen mecánico, mijo. Y mejor persona. Vas a hacer bien las cosas. Me abrazó. Era la primera vez que lo hacía. Olía a aceite y a Old Spice y a esa mezcla indefinible que tienen los viejos que han vivido mucho. Gracias por escucharme, dijo. Gracias por no juzgarme. Gracias por hacer menos solitarios estos últimos meses. Esa noche preparó una cena. Milanesas con papas, ensalada, frijoles refritos. Comimos en silencio, escuchando el ruido de la avenida. El Ford descansaba en el taller como un invitado especial esperando su momento. Mañana a las 10 viene Patricia, dijo don Héctor. Yo voy a salir a las 9. Hay una excursión a la Jusco con unos compañeros del club de jubilados. Regreso en la tarde. Para entonces todo habrá terminado. ¿Estás seguro? Nunca he estado menos seguro de nada. Pero a veces la certeza es un lujo que no podemos darnos. Subió a su cuarto temprano. Lo escuché caminar, preparar cosas, abrir y cerrar cajones. A medianoche bajé por agua y vi luz en su ventana. Estaba despierto. Probablemente mirando la fotografía de Beatriz a los 19 años. Probablemente preguntándose qué habría pasado si hubiera luchado más, esperado menos, amado mejor. El sábado amaneció despejado. Uno de esos días perfectos de octubre en la Ciudad de México, cuando el aire es limpio y puedes ver las montañas con claridad. Don Héctor bajó a las 8:30. Traía pantalones de mezclilla nuevos, una camisa a cuadros, zapatos lustrados. Se había peinado con gomina y olía a loción. Se veía bien. Se veía como alguien que ha tomado una decisión y que está en paz con ella. El joyero está en la oficina, me dijo. En el tercer cajón del escritorio. Se lo das después de que firme los papeles.
Dile que era de su papá, que lo encontraste escondido en el auto. Es mentira. Es una mentira amable. A veces esas son las mejores. Me dio las llaves del Ford. Déjala que lo maneje, aunque sea solo una vuelta a la manzana. Que sienta otra vez lo que sintió hace 50 años. ¿Y si pregunta por usted? Dile que tuve una emergencia. Dile lo que quieras, pero no le digas la verdad. Algunos secretos es mejor llevarlos a la tumba. Don Héctor, cuida el taller, mijo, y cuida tu corazón. No cometas mis errores. Si algún día amas a alguien, lucha por ella. No te rindas. No dejes que el tiempo decida por ti. Se fue antes de que pudiera responder. Lo vi caminar por la calle hasta que desapareció en la esquina. Un viejo de 78 años huyendo de su pasado con la misma cobardía con la que había huido 50 años atrás. Me quedé solo en el taller con el Ford azul brillando bajo las luces fluorescentes, con el joyero escondido en el escritorio, con las llaves en mi mano y con la certeza de que en una hora todo cambiaría, o nada cambiaría en absoluto. A las 10 en punto escuché el motor de la camioneta de Patricia. Pero cuando se abrió la puerta del taller, quien entró primero no fue ella. Era Beatriz, y el mundo se detuvo. Había visto su foto, la muchacha de 19 con el vestido de flores. Pero nada me preparó para la mujer de 76 que ahora caminaba hacia el Ford con pasos lentos pero decididos. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo sencillo. Usaba lentes con marco delgado. Traía un vestido azul oscuro, casi del mismo tono que el Ford, y un suéter de botones color crema. En la mano izquierda llevaba un bastón, no porque no pudiera caminar, sino porque caminar le dolía un poco más de lo que solía. Pero sus ojos, Dios, sus ojos eran iguales a los de la fotografía. Color café oscuro, con esa mezcla de melancolía y curiosidad que algunas personas nunca pierden sin importar cuántos años pasen. Patricia venía detrás con su expresión de eficiencia habitual, pero había algo más, preocupación, como quien sabe que está a punto de abrir una caja de Pandora pero ya es demasiado tarde para echarse atrás. Mamá, te dije que yo me encargaba, y yo te dije que quería verlo, respondió Beatriz sin apartar la vista del Ford. Su voz era suave pero firme. El tipo de voz de las mujeres que fueron maestras o enfermeras, de las que están acostumbradas a dar órdenes con cariño. Se acercó al auto como quien se acerca a un antiguo amor, con reverencia, con miedo, con esa mezcla de nostalgia y dolor que solo puede sentirse por algo que alguna vez fue tuyo y dejó de serlo. Tocó el cofre. Sus dedos temblaron. Papá lo compró en el 66, dijo, y no estaba hablándome a mí sino al auto. Yo tenía 24 años. Me enseñó a manejar en este coche, en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, los domingos por la mañana, cuando no había nadie. Me ponía tan nerviosa que siempre me pasaba los saltos. Sonrió. Era una sonrisa pequeña pero real. También fue el coche en el que conocí a mi esposo, Roberto. Papá me mandó a llevárselo al taller porque hacía un ruido extraño, y ahí estaba él, el nuevo mecánico. Manos limpias, estudios universitarios, el tipo de hombre que papá siempre quiso para mí. Patricia me lanzó una mirada de advertencia, como diciendo, ni se te ocurra. Pero Beatriz seguía hablando, perdida en sus recuerdos. No fue el primer mecánico que conocí en este coche. Hubo otro, antes, pero esa es otra historia. Se dio la vuelta para mirarme por primera vez. Tú debes ser Diego. Patricia me habló de ti. Dice que eres muy dedicado. Trato de aprender, señora. ¿Y tu maestro? ¿El dueño del taller? Mi garganta se cerró. Las palabras de don Héctor resonaron en mi cabeza. Dile que tuve una emergencia, pero mirando esos ojos color café, esos ojos que habían llorado por mi maestro 50 años atrás, no pude mentir. Tuvo que salir. Una emergencia. Beatriz asintió, pero algo en su expresión cambió. Una sombra. Una sospecha. ¿Cómo se llama? Señora.
¿Cómo se llama tu maestro? Patricia intervino. Mamá, no importa. Lo que importa es que el auto está listo. Quedó hermoso. Ahora podemos venderlo y... Héctor, dije, antes de poder detenerme. Se llama Héctor Montoya. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Beatriz se quedó inmóvil. Sus dedos seguían tocando el cofre del Ford, pero ahora con más fuerza, como si necesitara sostenerse de algo sólido. «¿Héctor?», repitió, y su voz salió quebrada. «¿Héctor Montoya?». «Sí, señora». ¿El mecánico de Coyoacán? ¿El del taller de don Ernesto?» «Sí». Patricia me miraba con furia. «Te dije que no hicieras dramas», decían sus ojos. Pero Beatriz no se veía dramática. Se veía despierta, como si durante 50 años hubiera estado dormida y de repente alguien hubiera abierto las cortinas de golpe. ¿Él restauró mi Ford? Sí. ¿Sabía que era mío? Sí. Beatriz cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero la limpió rápidamente con la mano. ¿Dónde está? Salió. No quería verla. ¿Por qué no? Y ahí estaba. La pregunta que contenía 50 años de dolor. ¿Por qué no quisiste verme? ¿Por qué no buscaste más? ¿Por qué me dejaste ir? Porque tiene miedo, dije finalmente. Miedo de que usted lo vea como es ahora. Miedo de que la realidad destruya el recuerdo. Miedo de no ser suficiente. Beatriz abrió los ojos y me miró con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Ese tonto. Ese cobarde hermoso y tonto. Mamá. Empezó Patricia. ¿Tú sabías? Le preguntó Beatriz a su hija. ¿Sabías que él estaba aquí? Patricia dudó antes de asentir. Diego me lo dijo la semana pasada. Por eso no quería que vinieras. No quería que te alteraras. ¿Alterarme? Patricia, ese hombre fue el amor de mi vida. Papá fue el amor de tu vida. Tu papá fue un buen hombre al que aprendí a amar. Pero Héctor fue el amor que nunca tuve que aprender. Fue el que simplemente era. El que me hizo sentir que podía volar aunque mis pies nunca dejaran el suelo. Patricia se veía incómoda, como si estuviera viendo a su madre por primera vez como mujer y no solo como madre. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. ¿Vas a buscarlo? ¿A los 76 años? ¿Y después qué? ¿Van a vivir un cuento de hadas con andaderas y pastillas para la presión? Beatriz le sonrió con tristeza. Mi amor, sé que solo quieres protegerme, y te lo agradezco. Pero he pasado 50 años siendo práctica, siendo sensata, casándome con quien debía, viviendo como se esperaba, y fue una buena vida. Tu papá fue bueno conmigo, ustedes son mi mayor orgullo. Hizo una pausa, pero nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera luchado más, si no me hubiera dejado convencer de que el amor no era suficiente. Se volvió hacia mí. ¿Puedo manejarlo? Le extendí las llaves. Nuestras manos se tocaron por un segundo y sentí el temblor en sus dedos. No era de vejez, era de emoción. Don Héctor dijo que la dejara manejarlo, que sintiera lo que sintió hace 50 años. Beatriz tomó las llaves y las apretó contra su pecho. Él siempre fue considerado, incluso cuando me rompía el corazón. Abrí la puerta del conductor. El interior olía a piel nueva, pero también a algo más profundo, a historia, a recuerdos impregnados en el tapiz que ninguna restauración puede borrar. Beatriz se sentó con cuidado. Sus manos encontraron el volante como quien encuentra un rostro querido en la oscuridad. Tocó el tablero, las palancas, el espejo retrovisor. Todo está igual, susurró. Cada detalle, como si el tiempo no hubiera pasado. Metió la llave en el contacto pero no la giró todavía. Cerró los ojos y por un momento vi a la muchacha del 67, la que usaba vestidos de flores y se reía bajo los ahuehuetes. ¿Sabes qué es lo más cruel del tiempo?, me preguntó. Que te deja los recuerdos perfectamente intactos mientras te quita la capacidad de revivirlos. Tengo 76 años. Me duelen las rodillas.
Me olvido de las cosas, me canso fácil, pero cuando cierro los ojos puedo sentir exactamente cómo era tener 19 años y estar enamorada. Giró la llave. El motor despertó con ese ronroneo perfecto que don Héctor había afinado durante semanas. Beatriz sonrió. Suena como nuevo. Mejor que nuevo. Don Héctor no escatimó en nada. Cada pieza es original o restaurada, con especificaciones exactas. Pasó 10 semanas trabajando en esto. ¿10 semanas? Casi todos los días. A veces hasta la madrugada. Decía que quería que quedara perfecto, que usted merecía perfección. Otra lágrima. Esta no se la limpió. Patricia seguía de pie junto a la puerta del taller, con los brazos cruzados y una expresión de derrota. Sabía que había perdido esta batalla, que su madre no iba a vender este coche, que su plan práctico y sensato acababa de estrellarse contra 50 años de amor guardado. «Mamá, tu presión». «Mi presión está bien», respondió Beatriz. «Y si no lo está, prefiero morir feliz que vivir segura». Miró hacia el asiento del pasajero. «¿Me acompañas, Diego?» «Señora, yo... Por favor. Necesito que alguien me muestre dónde está Héctor». «No sé dónde está. Se fue temprano». Beatriz me miró con esos ojos que habían visto demasiado para creerse mentiras piadosas. «Está arriba, ¿verdad? En su departamento, observándonos por la ventana». No tuve que responder. Ella sabía. Típico de él, siempre huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. Así huyó hace 50 años. Así huye ahora. Pisó el acelerador suavemente. El Ford avanzó hacia la calle con una suavidad que hablaba de su restauración experta. «Pero esta vez», dijo Beatriz mientras manejaba, «no lo voy a dejar huir». Salió del taller. El sol de octubre iluminaba la calle con esa luz dorada que hace que todo parezca una película vieja. Beatriz manejaba despacio, saboreando cada momento, cada sensación. Sus manos en el volante estaban firmes, su espalda erguida. Por un momento dejó de ser una señora de 76 años y se convirtió en la muchacha que alguna vez manejó este mismo coche hacia su futuro. Dio vuelta en la esquina, luego otra. Estábamos dando vueltas a la manzana, el ritual que don Héctor había pedido que le permitiera hacer. «¿Sabías que aquí nos besamos por primera vez?», dijo señalando una calle. «En ese árbol. Bueno, ya no está el árbol. Ahora hay un Oxxo. Pero antes había un fresno enorme. Héctor me había enseñado a hacer un cambio perfecto de segunda a tercera, y cuando lo logré, estaba tan emocionada que lo besé sin pensar. Sonrió con esa sonrisa que duele de tan bonita. Se puso tan nervioso que apagó el motor. Tuvimos que empujarlo entre los dos hasta la banqueta. La gente nos miraba y nosotros solo nos reíamos. Regresamos al taller. Beatriz estacionó el Ford exactamente en el mismo lugar donde había estado durante la restauración. Apagó el motor. El silencio que siguió estaba lleno de todo lo que no se había dicho en 50 años. «Tengo algo para usted», dije. Don Héctor me pidió que se lo diera. Fui a la oficina. Saqué el joyero del tercer cajón. Pesaba tanto que tuve que cargarlo con ambas manos. Cuando regresé, Beatriz estaba de pie junto al Ford, acariciando el cofre. Patricia había entrado al taller y estaba sentada en un banco, con la cabeza entre las manos. Derrotada pero también conmovida. Estaba viendo a su madre de una manera que nunca la había visto. Don Héctor dijo que lo encontramos en el auto, que probablemente fue de su papá. Mentí cumpliendo la promesa. Beatriz tomó el joyero. Sus dedos recorrieron las iniciales talladas. H, M, plus, B, S. «Esto no era de mi papá», dijo suavemente. «Era nuestro. Héctor lo hizo para mí, para cuando nos casáramos, para guardar el dinero de nuestra luna de miel». Sacó de su bolsa un listón rojo descolorido. Atada a él había una llave pequeña, la misma que yo había encontrado en la cajuela del Ford semanas atrás. «He cargado esto durante 52 años», dijo. «Todos los días, en cada bolsa,
en cada vestido. Mi esposo nunca preguntó qué era. Creo que sabía que había partes de mí que nunca serían completamente suyas. Metió la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. Giró con un clic que sonó como un suspiro de alivio. Abrió el joyero, vio las cartas. Las 87 cartas que don Héctor había enviado y que el destino había devuelto. Las tocó con reverencia. Tomó una al azar. La leyó ahí mismo, de pie, con el sol entrando por las puertas del taller. Sus lágrimas cayeron sobre el papel viejo, mezclándose con la tinta azul de hace medio siglo. Nunca dejó de escribir. Susurró. Yo pensé que me había olvidado, que se había rendido, que nuestro amor no había sido tan fuerte como creía. Sacó otra carta y otra. Cada una era un pedazo de Héctor que ella nunca había conocido. El Héctor que seguía amándola cuando ella ya se había casado con otro. El Héctor que le escribía aunque las cartas regresaran. El Héctor que guardaba un joyero vacío esperando llenarlo algún día con los ahorros de una luna de miel que nunca llegó. Toda una vida, dijo Beatriz. Desperdiciamos toda una vida por orgullos y miedos y familias que creían saber lo que era mejor. Cerró el joyero. Miró hacia el segundo piso, hacia la ventana, donde sabía que don Héctor estaba escondido. Dile que baje, me dijo. Dile que han pasado 50 años y que no pienso esperar ni un minuto más. Señora. Él. Dile que si no baja en 5 minutos, subo yo. Y que a mis 76 años esas escaleras me van a costar, pero que lo voy a hacer de todos modos. Porque he esperado media vida y mi corazón, aunque débil, aunque cansado, todavía late lo suficientemente fuerte para esto. Patricia se levantó del banco. Mamá, piénsalo. Tu salud. Mi salud va a estar bien. ¿O no? Pero prefiero arriesgarme a otro ataque que seguir viviendo con este hoyo en el pecho. Me miró directamente. Anda, muchacho. Ve por él. Dile que Beatriz Solís, ya no Mendoza, porque ese nunca fue realmente mi nombre, lo está esperando. Otra vez. Por última vez. Subí las escaleras de 2 en 2. Toqué la puerta del departamento de don Héctor. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Don Héctor, tiene que bajar. Silencio. Ella sabe que está aquí. Ella tiene la llave. Leyó sus cartas. Iba a subir si usted no baja. La puerta se abrió lentamente. Don Héctor estaba parado ahí, con los ojos rojos, el cabello despeinado. Se había quitado la camisa a cuadros y traía puesta una camiseta blanca vieja. Parecía pequeño, vulnerable, muy distinto al mecánico seguro de sí mismo que me había enseñado todo lo que sabía. No puedo, dijo. He esperado 50 años para este momento y ahora que está aquí, no puedo. Soy un cobarde, mijo. Siempre lo fui. Entonces sea un cobarde que baja las escaleras, porque ella no lo es, y va a subir. ¿Qué le digo? Hola, Beatriz. Siento haber desperdiciado nuestras vidas. No tiene que decir nada. Solo tiene que estar ahí. El resto se dice solo. Don Héctor se pasó las manos por el cabello. Se miró en el espejo del pasillo. Se vio viejo, cansado, imperfecto. No soy el hombre que ella recuerda. Y ella no es la mujer que usted recuerda. Pero los recuerdos no se enamoran. Las personas sí. Se puso la camisa a cuadros otra vez. Se peinó con gomina. Se echó loción. Eran gestos mecánicos de alguien que se prepara para lo inevitable. Bajamos juntos. Cada escalón era una eternidad. Podía sentir su miedo, pero también su esperanza. Esa esperanza absurda que sobrevive incluso cuando todo indica que no debería. Cuando llegamos al taller, Beatriz estaba de pie junto al Ford, con el joyero en las manos, con 50 años de preguntas en los ojos. Se miraron, y el tiempo, ese cabrón que se había llevado tanto, tuvo la decencia de detenerse por un momento. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras, y luego están los silencios como este, que contienen 50 años de conversaciones nunca sostenidas. Don Héctor se quedó parado en el último escalón.
Beatriz seguía junto al Ford. Entre ellos había 10 metros de distancia que se sentían como 10 kilómetros, como un océano, como toda una vida. Patricia se acercó a mí. ¿Deberíamos dejarlos solos? No lo sé. Nunca he visto esto antes. Yo tampoco, admitió, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó vulnerable. Llevo años cuidando a mi mamá, organizando su vida, protegiéndola, pero nunca la había visto así. ¿Cómo? Viva, realmente viva. Beatriz fue quien rompió el silencio, porque claro que fue ella. Las mujeres siempre son más valientes para estas cosas. Sigues usando gomina, dijo. Don Héctor se tocó el cabello inconscientemente. Es la única marca que encuentro todavía, la misma de siempre. Hueles igual, a Old Spice y aceite de motor. Tú hueles a gardenias, como siempre. Ya no. Ahora uso un perfume más suave. Las gardenias son muy fuertes para mi edad. Para mí sigues oliendo a gardenias. Otro silencio. Pero este era diferente, más suave, como el motor del Ford cuando finalmente encuentra su ritmo. Beatriz dio un paso adelante. Don Héctor bajó el último escalón. Ahora había 9 metros entre ellos. ¿Por qué no bajaste cuando llegué?, preguntó ella. Porque soy un cobarde. Eso ya lo sabía. Te lo pregunto de todos modos. Porque tengo 78 años. Porque peso 10 kilos más que antes. Porque se me cae el cabello. Porque me duele la espalda. Porque no soy el hombre del que te enamoraste. Yo tampoco soy la mujer de la que te enamoraste. Tengo arrugas. Me tiemblan las manos. Uso lentes. Me olvido de las cosas. A veces no me acuerdo que desayuné, pero recuerdo perfectamente el color de la camisa que traías el día que nos conocimos. Era azul, con el logo de Ford bordado, con una mancha de grasa en el bolsillo izquierdo que nunca salió. Don Héctor sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero real. La seguí usando durante años, hasta que se deshizo. Era mi favorita, porque yo te dije que te veías guapo con ella. Porque tú me dijiste que me veía guapo con ella. Otro paso, 8 metros. Leí tus cartas, dijo Beatriz, las 87. No tenías que leerlas todas, son repetitivas. Todas dicen lo mismo. Te extraño, te amo, regresa. Las leí todas. Cada palabra. Me tomó 2 horas. Patricia pensó que me estaba dando un infarto. Solo era mi corazón recordando cómo latir de verdad. Patricia, junto a mí, se limpió los ojos discretamente. Intentaba mantener su compostura, pero estaba perdiendo la batalla. ¿Por qué las guardaste?, preguntó Beatriz. ¿Por qué guardaste cartas que nunca llegaron? Porque eran prueba. De que lo intenté. De que no me rendí tan fácil como creíste. De que hubo alguien en este mundo que te amó cada día durante 50 años sin importar la distancia o el silencio. Beatriz sacó algo de su bolsa, un sobre arrugado, amarillento. Lo levantó para que don Héctor pudiera verlo. Esto es la carta que dejé en el Ford en el 68, la que escribí antes de casarme con Roberto. ¿La leíste? Hace 2 meses, cuando Diego la encontró. Entonces sabes que yo tampoco me rendí. Que te llamé, que te escribí, que tu jefe me mintió. Don Ernesto. Mi papá lo convenció, o lo pagó, nunca supe cuál. Y durante 50 años ambos creímos que el otro había seguido adelante sin problema. Yo hice seguir mi vida, pero nunca adelante, solo sideways, solo a un lado del camino que debía haber tomado. 5 metros ahora. ¿Fuiste feliz?, preguntó don Héctor, y su voz se quebró. ¿Con Roberto? ¿Fuiste feliz? Beatriz pensó antes de responder. Cuando habló, su voz era honesta de la manera que solo puede serlo alguien que ya no tiene tiempo para mentiras bonitas. Fui contenta. Roberto era bueno. Me trató bien. Tuvimos 2 hijos hermosos, una casa, una vida estable. Nunca me faltó nada, excepto esto, tocó su pecho. Excepto esta sensación. Esta de saber que alguien te ve realmente. No lo que proyectas,
No lo que la sociedad espera, sino tú, la persona que eres cuando nadie está mirando. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Porque no luché más, porque me rendí, porque dejé que tu papá me convenciera de que no era suficiente para ti. Nunca fuiste suficiente para mi papá, pero siempre fuiste demasiado para mí, demasiado real, demasiado intenso, demasiado tú. 3 metros. ¿Y ahora qué?, preguntó don Héctor. ¿Qué hacemos con esto? ¿Con 50 años de cartas no leídas y promesas rotas? No lo sé, admitió Beatriz. Soy vieja. Estoy cansada. Mi corazón literal no funciona bien. Tomo 5 pastillas al día. Me duermo a las 9. No puedo comer picante. Yo también estoy viejo. Me duelen las articulaciones. Ronco. Me levanto 3 veces cada noche a orinar. Mi espalda suena como palomitas cuando me agacho. Los dos se rieron. Fue una risa corta pero genuina. El tipo de risa que solo pueden compartir 2 personas que han vivido lo suficiente para saber que la perfección es un mito y que el amor verdadero huele a linimento y a té de hierbas. 1 metro. Pero todavía puedo bailar, dijo don Héctor. Lento, muy lento, pero puedo. Yo también. Si me sostienes cuando me mareo, te sostendría aunque no te marearas. Lo sé, siempre lo supiste hacer. 0 metros. Don Héctor extendió su mano. Temblaba. Beatriz extendió la suya. También temblaba. Cuando sus dedos se tocaron fue como si una corriente eléctrica recorriera el taller. Hola, dijo él. Hola, respondió ella. Siento llegar tarde. Siempre llegabas tarde. Incluso a nuestra primera cita llegaste 20 minutos tarde porque estabas terminando un carburador. Algunas cosas nunca cambian. Algunas cosas no deberían cambiar. Se abrazaron. Fue un abrazo lento, cuidadoso, el tipo de abrazo que dan las personas cuyos cuerpos ya no responden como antes, pero cuyos corazones siguen siendo jóvenes e imprudentes. Patricia sollozó. Un sollozo real, sin pretensiones. Me tomó de la mano sin darse cuenta. O tal vez sí se dio cuenta, pero le dejó de importar mantener su armadura de eficiencia. Perdón, murmuró. Es que nunca había visto a mi mamá así. Así como enamorada. Vi a mi mamá amar a mi papá, pero nunca la vi enamorada. Es diferente. Tenía razón. Era diferente. Beatriz y don Héctor se separaron, pero siguieron sostenidos de las manos. Como 2 náufragos que finalmente habían encontrado tierra firme después de 50 años a la deriva. Tengo que decirte algo, dijo Beatriz. Algo que nunca te dije. Algo que guardé porque era demasiado doloroso. Dime. Estuve embarazada. En el 68. Tuyo. Don Héctor se tambaleó. Tuve que dar un paso adelante, pero él levantó la mano. Estaba bien. O no estaba bien, pero necesitaba escuchar. ¿Qué pasó? Lo perdí. En Guadalajara. A las 10 semanas. El doctor dijo que fue por el estrés, por el cambio de ciudad, por el dolor. No lo sé. Solo sé que perdí al único pedazo de ti que me quedaba. Las lágrimas corrieron por el rostro de Beatriz sin control ahora. Nunca te lo dije porque para cuando pasó, ya no podía comunicarme contigo. Y después parecía cruel. ¿Para qué decírtelo? ¿Para qué hacerte doler por algo que ya no podía arreglarse? Don Héctor la jaló hacia él otra vez. Esta vez el abrazo fue más fuerte, más desesperado. Lo siento, murmuró contra su cabello blanco. Lo siento tanto. No es tu culpa. Lo sé. Pero lo siento de todos modos. Siento todo. Siento no haber luchado más. Siento haberte dejado ir. Siento los 50 años que te robé. Tú no me robaste nada. El mundo nos robó. Las circunstancias nos robaron. Pero ahora estamos aquí, viejos, cansados, rotos. Pero aquí. Se separaron otra vez. Beatriz se limpió los ojos con un pañuelo que sacó de su bolsa. Entonces, dijo con una sonrisa temblorosa, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos casamos?
¿Vivimos juntos? ¿Tenemos citas los domingos en el parque? Don Héctor se rió entre lágrimas. No lo sé. Nunca llegué a este capítulo del manual. Yo tampoco. Pero tal vez podamos escribirlo juntos, aunque sea un capítulo corto, aunque solo nos queden unos años, o unos meses, o unas semanas, no importa. Lo que importa es que sean nuestros. Patricia se acercó finalmente. Miró a su madre con una mezcla de preocupación y admiración. Mamá, ¿estás segura? ¿Tu corazón? Mi corazón está bien, mi amor. Por primera vez en 50 años, está realmente bien. Beatriz miró a don Héctor con una intensidad que me hizo voltear hacia otro lado. Era demasiado íntimo, demasiado real. Hay algo más, dijo, algo que necesito saber antes de seguir. Dime. ¿Me perdonas? Por casarme con otro, por seguir adelante, por no buscarte más. No hay nada que perdonar. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que te obligaron a hacer. Pero lo hice de todos modos. Eso no cambia. Don Héctor le tomó el rostro entre sus manos. Manos viejas, manchadas de grasa que nunca sale, con nudillos torcidos por la artritis, pero manos que la habían amado durante 50 años sin tocarla. Beatriz Solís. Te perdoné antes de que hubiera algo que perdonar. Te perdoné el día que te fuiste. Te perdoné cada día después. Y te perdonaría otros 50 años si fuera necesario, porque el amor verdadero no lleva cuenta de las deudas. Beatriz cerró los ojos y se inclinó hacia esas manos, hacia ese contacto que había esperado media vida. Las palabras no caducan, susurró. Solo esperan su momento. ¿Qué? Algo que escribí en la carta. Las palabras no caducan, solo esperan su momento. Y creo que nuestro momento finalmente llegó. 50 años tarde. Pero llegó. Y ahí, en ese taller que olía a aceite y a metal y a tiempo detenido, dos personas que habían vivido vidas enteras separadas decidieron escribir un final juntos. Aunque fuera un final corto, aunque el mundo dijera que era ridículo, aunque sus cuerpos fueran viejos y sus corazones frágiles, porque a veces el amor no llega cuando lo esperas, llega cuando lo necesitas. Los finales no siempre son felices, pero los buenos finales son honestos. Pasaron 3 meses desde ese día, 90 días en los que vi cómo dos personas de más de 70 años se enamoraban como adolescentes, pero con la sabiduría de quienes saben que el tiempo es un lujo que no pueden desperdiciar. Don Héctor no cerró el taller como había planeado. En cambio, empezó a tomarse los domingos libres, algo que nunca había hecho en 50 años. Los pasaba con Beatriz. A veces iban al Parque México, al mismo banco donde se habían conocido. El banco seguía ahí, oxidado pero firme, testigo silencioso de un amor que había sobrevivido medio siglo. Otras veces, solo se sentaban en el jardín de la casa de Beatriz, porque Patricia finalmente aceptó que su madre no iba a mudarse, y tomaban café mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Nunca se casaron. Beatriz dijo que ya había tenido su boda, su matrimonio, su vida de esposa. No necesitaba repetirlo. Lo que necesitaba era esto: tardes robadas, conversaciones que se extendían hasta que las palabras se agotaban y solo quedaba el silencio cómodo de quienes no necesitan llenar cada espacio. Don Héctor le enseñó a hacer reparaciones menores en el Ford. Beatriz insistía en aprenderlas. Decía que había desperdiciado 50 años sin saber nada del auto que había sido escenario de su primer amor. Un carburador es como el corazón, le explicaba él. Si le das el combustible adecuado, funciona perfecto. ¿Y cuál es el combustible adecuado?, preguntaba ella. Para el carburador, gasolina. Para el corazón, alguien que te vea realmente. Beatriz había insistido en quedarse con el Ford. Patricia había intentado objetar. El dinero de la venta era para la mudanza, para los gastos médicos, pero don Héctor ofreció comprarlo él mismo por el valor de mercado.
Usó los ahorros que había guardado en el joyero durante 50 años. Billetes viejos que tuvo que cambiar en el banco. Billetes que debieron pagarse en gasolina y hoteles de luna de miel décadas atrás. Por fin tuve mi luna de miel, le dijo a Beatriz cuando firmaron los papeles. Solo que en lugar de un viaje, compré el auto donde debimos habernos fugado. El Ford se quedó en el taller. Don Héctor le dio una sección especial, cubierto con una lona cuando no lo usaban. Los domingos, él y Beatriz salían a manejarlo. Despacio, muy despacio. No porque el auto no pudiera ir rápido, sino porque ellos no tenían prisa. Ya habían corrido suficiente durante 50 años. Ahora querían saborear cada kilómetro. Yo los acompañaba a veces. Beatriz insistía. Decía que necesitaban a alguien joven que les recordara que todavía había futuro, no solo pasado. Me enseñaron cosas que no se aprenden en manuales de mecánica. Cómo el amor verdadero no se mide en años, sino en momentos. Cómo dos personas pueden estar separadas toda una vida y aún así pertenecer una a la otra. Cómo el arrepentimiento y la gratitud pueden coexistir en el mismo corazón. Patricia también cambió. Seguía siendo práctica, eficiente, protectora. Pero algo en ella se había suavizado. Una tarde me confesó algo mientras tomábamos café en el taller, esperando que don Héctor y su mamá regresaran de uno de sus paseos. Siempre pensé que proteger a alguien significaba tomar decisiones por ellos, me dijo. Mantenerlos seguros aunque no fueran felices, pero viéndolos juntos, entendí que a veces proteger a alguien significa dejarlos ser vulnerables, dejarlos arriesgarse, dejarlos vivir aunque vivas con miedo. ¿Ya no tienes miedo? Estoy aterrada. Cada vez que salen en ese auto pienso, ¿y si le da un infarto? ¿Y si se accidentan? ¿Y si la pierdo? Pero luego la veo regresar con esa sonrisa que nunca tuvo con mi papá, y entiendo que 5 minutos de esa felicidad valen más que 50 años de seguridad mediocre. Un martes de febrero, 4 meses después del reencuentro, don Héctor me pidió que lo ayudara con algo especial. Quería agregarle algo al Ford, una placa pequeña en el tablero, grabada con una frase: las palabras no caducan, solo esperan su momento. H. M. Plus. B. S. Sonesen 7. 2024. ¿Por qué esas fechas? Pregunté mientras soldaba la placa. Porque nos enamoramos en el 67 y nos reencontramos en el 2024. Los 50 años del medio no cuentan. Fueron solo un paréntesis largo. No puede borrar 50 años, don Héctor. No los borro, los acepto, pero no los cuento. Beatriz dice que solo deberíamos contar los días que realmente vivimos, no los que solo existimos. Si fuera así, apenas llevamos 4 meses juntos. Nos quedan muchos más, pero ¿no nos quedaron muchos más? En marzo, el corazón de Beatriz finalmente dijo basta. No fue un infarto, fue solo cansancio. El tipo de cansancio que sienten los motores viejos que han dado todo lo que podían dar. Patricia me llamó un domingo por la mañana. Beatriz había amanecido débil, con dificultad para respirar. La habían llevado al hospital. Los doctores decían que era cuestión de días, tal vez horas. Don Héctor se quedó en silencio cuando le di la noticia. Solo asintió despacio, como quien recibe información que siempre supo que llegaría, pero que esperaba posponer un poco más. Ve por el Ford, me dijo. Límpialo, púlelo. Quiero que brille como el día que lo entregamos. Don Héctor, ella está en el hospital. Lo sé. Pero si hay algo que aprendí en estos meses es que Beatriz no quiere terminar sus días en una cama de hospital rodeada de máquinas. Quiere hacerlo a su manera. Llamó a Patricia. Habló con ella durante media hora. No sé qué le dijo, pero cuando colgó, me miró con esos ojos color miel que ahora tenían un brillo diferente. No era tristeza, era determinación. Vamos a sacarla de ahí, dijo. Hoy, ahora, ella y yo vamos a tener nuestro último paseo. Patricia cumplió su palabra. No sé cómo convenció a los doctores, tal vez no los convenció,
Tal vez solo firmó los papeles necesarios aceptando la responsabilidad, pero a las 2 de la tarde, Beatriz salió del hospital en silla de ruedas. Traía puesto un vestido azul, el mismo tono que el Ford. Se había pintado los labios de un rojo suave. El cabello lo traía suelto, blanco como la nieve, cayendo sobre sus hombros. Cuando vio el Ford esperándola en el estacionamiento, con don Héctor al volante y el sol de marzo brillando sobre la pintura azul medianoche, sonrió. Fue una sonrisa cansada pero real. «Sabía que vendrías», le dijo cuando la acomodamos en el asiento del pasajero. «Siempre vengo», respondió don Héctor, «solo que a veces llego 50 años tarde. Esta vez llegaste justo a tiempo. Patricia quería ir con ellos». Don Héctor le dijo que no con una firmeza que no admitía réplica. «Esto es entre ella y yo. Entre nosotros y el Ford. Hay cosas que necesitan privacidad, incluso especialmente el final». Patricia lloró. La abracé porque alguien tenía que hacerlo, y don Héctor estaba ocupado ajustando la manta sobre las piernas de Beatriz, asegurándose de que estuviera cómoda. «¿A dónde van?», preguntó Patricia. «A donde debimos ir hace 50 años», respondió Beatriz. «A ningún lado y a todos lados. Al lugar donde los finales y los comienzos son lo mismo». Don Héctor encendió el motor. El ronroneo perfecto llenó el aire. Era un sonido que había afinado durante semanas. El sonido del amor transformado en mecánica, en precisión, en arte. Los vi alejarse por Insurgentes. El Ford azul serpenteando entre el tráfico de domingo. Dos viejos en el asiento delantero, las ventanas abiertas, el cabello blanco de Beatriz ondeando con el viento. Patricia y yo los seguimos en su camioneta. A distancia, sin que nos vieran, porque a veces el amor necesita testigos aunque no los pida. Manejaron hacia el sur. Pasaron Coyoacán, el barrio donde todo había comenzado. Don Héctor se detuvo frente a lo que alguna vez fue el taller de don Ernesto. Ahora era un Starbucks. Beatriz se rió. «El progreso», dijo, «convierte los talleres en cafeterías y los amores en anécdotas». «Nuestro amor nunca fue una anécdota», respondió don Héctor. «No, fue una novela, muy larga, con un principio confuso y un final que tardó 50 años en escribirse». Siguieron manejando, hacia Xochimilco, hacia las trajineras y los canales, y ese México que todavía huele a historia. Don Héctor estacionó el Ford bajo un sauce llorón, frente al agua que reflejaba el cielo de marzo. Patricia y yo nos quedamos lejos, observando, sabiendo que estábamos viendo algo sagrado. Los vi hablar. No podía escuchar las palabras, pero podía ver los gestos. La mano de don Héctor sobre la de Beatriz, la cabeza de ella recostada en su hombro, el tiempo disolviéndose hasta que ya no importaba si tenían 20 o 70 y tanto años. Después de un rato, don Héctor bajó del auto. Sacó algo del asiento trasero, un tocadiscos portátil viejo, de los que funcionan con baterías. Lo puso sobre el cofre del Ford. Sacó un vinilo de su funda, lo colocó con cuidado. La aguja bajó, y a través de la distancia, escuché la música. Era Bésame mucho en la versión de Los Panchos, la canción que había sonado la primera vez que bailaron en una fiesta de barrio en el 67, en el patio de la casa de una prima de Beatriz. Don Héctor abrió la puerta del pasajero. Ayudó a Beatriz a salir. Ella se sostenía de él, sus piernas débiles pero su espíritu intacto. Se abrazaron ahí junto al Ford, bajo el sauce, con el agua de Xochimilco como testigo. Y bailaron. No era realmente un baile, era más bien un balanceo lento, un abrazo vertical con música de fondo. Pero para ellos, para nosotros que los observábamos, era el baile más hermoso del mundo. Los pies de Beatriz apenas se movían. El cuerpo de don Héctor la sostenía por completo. Pero se mecían, al ritmo de la música, al ritmo de 50 años de espera, al ritmo de un amor que había sobrevivido todo excepto el tiempo. La canción terminó, pero ellos siguieron abrazados, inmóviles ahora.
solo existiendo juntos en ese momento que se extendía más allá de los segundos, de los minutos, de las décadas. Patricia sollozaba a mi lado. Yo también tenía los ojos húmedos. No me avergonzaba. Nunca creí en el amor eterno, susurró Patricia. Pensaba que eran cuentos, pero viéndolos, Dios, viéndolos entiendo que el amor eterno no es el que dura para siempre. Es el que permanece intacto sin importar cuánto tiempo pase. Es el que sobrevive a la ausencia, a la distancia, a las vidas enteras vividas con otras personas. Su mamá tuvo suerte, dije. No fue suerte. Fue elección. Pudo haber dejado ir el recuerdo. Pudo haber quemado la llave, olvidado el Ford, seguir adelante completamente. Pero eligió cargar ese amor como quien carga una foto en la cartera. Todos los días, durante 50 años. Don Héctor ayudó a Beatriz a regresar al auto. La acomodó en el asiento, le arregló la manta, le besó la frente con una ternura que dolía de tan pura. Manejaron de regreso, despacio, muy despacio, como quien no quiere que un viaje termine porque sabe que es el último. Cuando llegaron al taller, el sol ya estaba bajando. Esa luz dorada de marzo que hace que todo parezca una pintura al óleo. Don Héctor estacionó el Ford en su lugar de siempre, bajo las luces del taller, en el sitio exacto donde había pasado 10 semanas restaurándolo. Patricia corrió hacia ellos. Yo la seguí. Beatriz estaba recostada en el asiento, con los ojos cerrados. Por un momento mi corazón dejó de latir, pero entonces sonrió sin abrir los ojos. Fue perfecto, murmuró. Todo fue perfecto. ¿Quieres ir al hospital?, preguntó Patricia, su voz quebrándose. Quiero quedarme aquí, en este lugar que huele a aceite y a Héctor, en este auto que nos vio enamorarnos, rodeada de ustedes. Don Héctor le tomó la mano. No dijo nada. No había nada que decir que no hubiera sido dicho ya en ese baile bajo el sauce. Patricia trajo una almohada del departamento. Acomodamos a Beatriz lo mejor que pudimos. El asiento trasero del Ford se convirtió en su cama. El taller se convirtió en su habitación. Nosotros tres nos convertimos en su familia final. Hablamos durante horas. Beatriz contaba historias de su juventud, de sus hijos. De Roberto, lo mencionó con cariño, sin culpa. Fue un buen hombre, dijo. Me dio una buena vida, pero Héctor me dio algo diferente. Me dio la certeza de que fui amada por quien era, no por quien podía ser. Don Héctor le contaba del taller, de los coches que había reparado, de las noches en que se sentaba en el Ford, en la oscuridad, imaginando que ella estaba a su lado. ¿Por qué nunca te casaste?, preguntó Beatriz. Porque ya estaba casado. Contigo, en mi corazón. Los papeles nunca me importaron. Tonto romántico. Siempre lo fui. Por eso te enamoraste de mí. Me enamoré de ti porque me veías. Realmente me veías. No veías a la hija de don Jorge. No veías a la secretaria bonita. Veías a Beatriz, solo a Beatriz. Porque Beatriz era suficiente. Siempre lo fue. A medianoche, Patricia se quedó dormida en el sillón de la oficina. Yo me dormité en mi banco de trabajo. Don Héctor se quedó despierto, sosteniendo la mano de Beatriz, cantándole bajito canciones de los Panchos que ella tarareaba cuando aún tenía fuerza. Desperté a las 3 de la mañana. La luz de la luna entraba por las ventanas del taller, bañando el Ford de plata. Don Héctor seguía en la misma posición, pero Beatriz ya no tarareaba. Me acerqué despacio. Su pecho seguía moviéndose. Arriba y abajo, arriba y abajo. Cada respiración un pequeño milagro, cada exhalación una pequeña despedida. Don Héctor, susurré. Él me miró. Tenía los ojos secos. No estaba llorando. Estaba en ese lugar más allá de las lágrimas. Ese lugar donde el dolor es tan profundo que se convierte en aceptación. Ya casi es hora, dijo simplemente. ¿Quiere que despierte a Patricia? Todavía no. Déjala dormir un poco más, que guarde este recuerdo de su mamá viva.
Yo me encargo de despedirme. Me senté en el suelo junto al Ford, escuchando, esperando, siendo testigo. Don Héctor se inclinó hacia Beatriz. Le susurró cosas que no alcancé a escuchar. Cosas que solo eran para ella. Promesas, disculpas, agradecimientos. Todo lo que no habían podido decirse durante 50 años condensado en esos últimos minutos. Beatriz abrió los ojos una última vez. Miró a don Héctor con una claridad sorprendente. ¿Me esperarás?, preguntó, y su voz era apenas un hilo. Ya te esperé 50 años. Puedo esperar un poco más. No tardes demasiado. Nunca lo hago. Sabes que siempre llego. Tarde, pero llegas. Sonrió. Y fue esa sonrisa, la de la fotografía, la de los 19 años, la de cuando el mundo era nuevo y el amor era eterno. Te amo, Héctor Montoya. Te amo, Beatriz Solís. Su última respiración salió como un suspiro, como el sonido que hace un motor cuando finalmente se apaga después de un largo viaje. Tranquilo, en paz, completo. El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de 50 años de amor, lleno de cartas no entregadas, lleno de promesas cumplidas aunque tarde, lleno de un Ford azul que había sido escenario de un primer beso, de una despedida y de un último adiós. Don Héctor le besó la frente, le cerró los ojos con una ternura infinita, le acomodó el cabello blanco, le arregló el vestido azul que ahora sería su vestido final. Descansa, mi amor, susurró. Ya no tienes que esperar más, ya no tenemos que esperar más. Desperté a Patricia. Lloró como lloran las hijas que pierden a su madre, pero también sonrió entre lágrimas, porque su mamá no había muerto en un hospital frío rodeada de extraños. Había muerto en un Ford azul restaurado con amor, sosteniendo la mano del hombre que nunca dejó de amarla, en un taller que olía a aceite y a romero, y a esa mezcla indefinible que solo puede llamarse hogar. Los trámites vinieron después, el funeral, el entierro. Patricia manejando todo con su eficiencia habitual, pero ahora con lágrimas que no intentaba esconder. Don Héctor habló en el funeral. Corto, directo, como todo lo que hacía. Beatriz me enseñó que el amor verdadero no se mide en años compartidos, sino en profundidad de conexión. Me dio 53 días en el 67. Me dio 4 meses en el 2024. En total, menos de medio año. Pero fue suficiente. Fue más que suficiente. Porque cada momento con ella valió más que toda una vida sin ella. Nadie entendía completamente, excepto Patricia, excepto yo, excepto las pocas personas que sabían la historia completa. Don Héctor se quedó con el Ford. Dijo que lo mantendría funcionando el tiempo que le quedara, que era su manera de mantener viva la memoria, que mientras el motor siguiera cantando, Beatriz seguiría ahí. 3 semanas después del funeral, me llamó a su oficina. «Quiero que hagas algo por mí», me dijo. «Lo que sea, don Héctor». Sacó una llave, la llave del Ford, la puso sobre el escritorio junto con los papeles del auto. «Cuando yo me vaya, y me voy a ir pronto, mijo, lo siento en los huesos, quiero que vendas el Ford, pero no a cualquiera, a alguien joven, a alguien que esté enamorado, a alguien que prometa crear nuevos recuerdos en ese auto. Recuerdos felices, recuerdos que transformen el dolor en alegría». ¿Por qué yo? Porque tú entiendes. Entiendes que los objetos no son solo objetos, son depositarios de historias, y las historias necesitan continuar. No terminan cuando nosotros terminamos. Tomé la llave. Pesaba como todas las llaves que había sostenido en estos meses. Pesaba como el pasado y el futuro al mismo tiempo. Don Héctor vivió otros 6 meses. Buenos meses, tranquilos. Seguía viniendo al taller todos los días, pero trabajaba menos. Pasaba más tiempo sentado en el Ford, con los ojos cerrados escuchando música de Los Panchos en el tocadiscos viejo. Una mañana de septiembre, no bajó a desayunar. Subí a buscarlo y lo encontré en su cama. Había muerto en silencio, durante el sueño. Con la fotografía de Beatriz a los 19 años sobre su pecho,
con la llave del joyero todavía al cuello. En su mesita de noche encontré una carta. Para mí. Diego, gracias por ser testigo. Gracias por no juzgar. Gracias por entender que el amor no tiene fecha de caducidad y que nunca es tarde para ser feliz aunque sea por un momento breve. El taller es tuyo ahora de verdad. Úsalo bien. Restaura coches, pero también restaura historias. Cada auto que llegue tiene una. Escúchala, respétala. Y cuando vendas el Ford, porque sé que lo harás cuando encuentres a la persona correcta, dile su historia. Dile que fue amado. Dile que fue escenario del amor más grande y más tonto que hayas visto. Dile que los asientos traseros guardan el eco de conversaciones que cambiaron vidas. Dile que el volante conoce las manos de dos personas que se amaron a través del tiempo. No me llores. Ya lloré suficiente por los dos. En vez de eso, enamórate. Enamórate con locura y sin red de seguridad. Y si algo te separa de la persona que amas, no seas como yo. No esperes 50 años. Lucha, busca, insiste, porque el tiempo perdona muchas cosas, pero no perdona el tiempo perdido. Tu maestro y amigo, Héctor. Los enterramos juntos. No era estrictamente legal. Beatriz ya tenía su tumba familiar con Roberto, pero Patricia movió cielos y tierra para que pasara. Compró un espacio nuevo, los puso uno al lado del otro, con una sola lápida que decía, Héctor Montoya y Beatriz Solís, 1946-2024, 1948-2024. Se amaron en 1967, se reencontraron en 2024, nunca dejaron de esperarse. Pasaron 2 años antes de que encontrara al comprador perfecto para el Ford. Era una pareja joven. Él tenía 23, ella 21. Acababan de comprometerse. Buscaban un auto clásico para su boda. Cuando vieron el Ford, sus ojos brillaron con esa mezcla de nostalgia y esperanza que solo tienen las personas que todavía creen en los finales felices. Les conté la historia. Toda la historia. Los 50 años de espera. Las cartas de vueltas. El reencuentro. El último paseo. Todo. Cuando terminé, la muchacha tenía lágrimas en los ojos. ¿Y usted cree que el amor así todavía existe?, preguntó. No solo creo que existe, respondí. Sé que existe. Lo vi, lo toqué, lo restauré pieza por pieza. Queremos el auto, dijo el muchacho. Queremos que nuestra historia comience donde la de ellos terminó. Eso es exactamente lo que don Héctor habría querido. Les vendí el Ford por menos de lo que valía. Patricia objetó. Era parte de su herencia. Pero entendió cuando le expliqué que algunas cosas valen más que el dinero. El día que se llevaron el auto, me quedé viendo cómo desaparecía por la calle. El azul medianoche brillando bajo el sol. Una pareja joven en el asiento delantero. El futuro completo esperándolos. Y juro que por un segundo, solo un segundo, vi 2 figuras en el asiento trasero. Un viejo de cabello blanco con manos manchadas de grasa. Una mujer de vestido azul con una sonrisa que iluminaba el mundo. Fantasmas, probablemente, o reflejos, o simplemente el deseo de creer que algunas historias no terminan aunque sus protagonistas se vayan. Regresé al taller. El espacio donde había estado el Ford ahora estaba vacío. Pero no se sentía vacío. Se sentía completo. Como cuando terminas de leer un libro muy bueno y cierras la última página con una mezcla de satisfacción y melancolía. Patricia vino a visitarme esa tarde. Traía café y pan dulce. Nos sentamos en los bancos del taller, como habíamos hecho tantas veces durante esos meses extraordinarios. ¿Crees que están juntos?, preguntó. Allá donde sea que estén, no sé si creo en el cielo, respondí. Pero si existe, seguro tiene un taller, y un Ford azul, y música de los Panchos, y ellos dos, bailando despacio, con todo el tiempo del mundo porque el tiempo ya no importa. Patricia sonrió entre lágrimas. Mi mamá siempre decía que el amor era como un motor, que necesitaba mantenimiento constante, combustible adecuado, y alguien que lo cuidara con dedicación. Yo nunca entendí qué quería decir, hasta que los vi a ellos. ¿Y ahora entiendes?,
Ahora entiendo que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que sabes cómo reparar. Es el que, aunque pases 50 años separado, sigue funcionando en el primer intento cuando vuelves a encenderlo. Nos quedamos ahí hasta que el sol se puso, hablando de amor y de pérdida y de esa línea delgada que los separa. Hablando de dos viejos que nos enseñaron que nunca es tarde, que el corazón no entiende de edades, que algunas esperas valen cada segundo. El taller sigue abierto. Lo renombré Taller Héctor y Beatriz, restauración de autos y corazones. Patricia pensó que era cursi. Yo pensé que era perfecto. Cada auto que entra lo trato con el respeto que don Héctor me enseñó. Porque cada auto tiene una historia. Cada motor es el corazón de alguien. Cada restauración es una segunda oportunidad. Y a veces, cuando trabajo tarde y el taller está en silencio, escucho música, suave, lejana, los Panchos cantando Bésame mucho. No hay tocadiscos encendido, no hay radio, pero la música está ahí, y yo sé, aunque suene loco, aunque nadie me crea, que es don Héctor y Beatriz, bailando, todavía, siempre, en ese lugar donde los finales y los comienzos son lo mismo. En ese lugar donde el amor no tiene que esperar más. En ese lugar donde un Ford azul medianoche brilla eternamente bajo la luz de un sol que nunca se pone. A veces el amor no llega cuando lo esperas, llega cuando lo necesitas. A veces llega 50 años tarde, pero cuando llega, cuando finalmente llega, hace que cada año de espera valga la pena, porque el amor verdadero no es el que dura para siempre, es el que sobrevive a todo, incluso al tiempo, incluso a la muerte, incluso a 50 años de silencio. Esta historia es para todos los que alguna vez amaron y perdieron, para los que esperan, para los que creen que todavía hay tiempo, para los que entienden que el corazón no envejece, solo acumula más historias que contar. Y es para los Ford azules del mundo, los testigos silenciosos de nuestros amores, los guardianes de nuestras memorias, los que nos llevan a donde necesitamos ir, aunque tardemos 50 años en entender cuál era nuestro verdadero destino.